Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? O buenas tardes todavía, o buenas noches para algunos. Me avisan porfa por el chat si me escuchan bien. Sí, perfecto. De acuerdo. Vamos entonces a empezar. Todavía tienen problemas con el Slack. Ya cambié el link y se los pasé por el chat. Entonces, para que por favor lo verifiquen nuevamente. Me dicen que se escucha un poquito bajito. Ahí mejor. Me avisan si el audio empeora o algo. Listo, arranquemos entonces. A ver si hay algún problema. Ya se escucha mejor, perfecto. Tenía el micrófono un poquito lejos, ya lo corrí cerca de mí. Bueno, entonces vamos hoy a ver JavaScript desde cero. Esta sesión y las sesiones de esta semana van a ser enfocadas en las personas que no saben JavaScript o las personas que quieren reforzar sus habilidades en los temas fundamentales de JavaScript y temas de programación. Si no sabes programar, no hay problema. Vamos a ver también esos temas. Entonces, comencemos. Lo primero es que JavaScript existe en un principio en los navegadores. Es decir, que JavaScript se puede ejecutar en un navegador web como el que tengo en este momento. Igual voy a cambiar de pantalla para que vean todo lo que hago. También JavaScript desde el 2009 se ejecuta en entornos por fuera del navegador que como Node.js, que es lo que tengo en esta otra ventana. Entonces vamos a ir trabajando. Lo que pueda trabajar de JavaScript que no necesite interfaz gráfica o que no necesite interactuar con el navegador, lo voy a trabajar en esta interfaz de Node.js. Y lo que necesitemos que necesite las APIs del navegador, lo vamos a trabajar directamente en el navegador. Ustedes también lo pueden hacer en sus casas simplemente para trabajar con JavaScript en el navegador. Si tienen Chrome, por ejemplo, solo es que vayan a estos tres puntos de acá. No sé cómo ven creo que en Windows también ven igual los tres puntos y no me acuerdo bien en Linux si también ven los tres puntos. Y se van aquí a More Tools o a más herramientas o herramientas de desarrollador. Por acá ven herramientas de desarrollador. Le dan clic acá y eso nos abre este pedazo de pantalla. La idea es que veamos esta pestaña de acá. Ustedes pueden navegar por cualquiera de las otras pestañas, pero la importante en este momento es esta. ¿Qué es esto? Es la consola de JavaScript. Y en este caso vamos a trabajar con ella. Chrome normalmente manda este status. Voy a ver si abro otra página que no me muestre eso. Vamos a ver si esta, que fue la de los temas que hicimos. Creo que sí me funciona bien. Bueno, entonces lo otro es que en estos tres puntos adicionales que hay acá puedo sacar la ventana hacia afuera, es decir, la puedo separar de la pestaña de Chrome. Y puedo hacer zoom para que ustedes tengan una mejor visibilidad de esta ventana. Me dicen si están viendo bien, por favor, la ventana que muestro ahora. Deben de ver Elements, Console, Sources, Network y demás. Me avisan, porfa, en el chat si están viendo esta parte. Sí, perfecto. Si en algún momento no ven algo o parece que no moviera nada, es porque de pronto estoy compartiendo la pantalla que no es. Me avisan, por favor. Bueno, y arrancamos. Entonces, la idea de esto es que como el navegador interpreta JavaScript, entonces podemos hacer
podemos chatear con el navegador con lenguaje JavaScript, por ejemplo. Entonces, si ustedes ven, esto es como una especie de chat. Yo puedo escribir acá cosas. Lo primero es que en todos los lenguajes de programación normalmente hacemos algo, esto es un ritual que no sé de dónde salió exactamente, pero lo primero que hacemos con un lenguaje de programación es hacer un hola mundo, es desplegar ese mensaje. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo en el navegador con lo siguiente. Estando parados en la consola, en la pestaña de consola, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir console.log. Y ese console.log recibe dentro de algo que va en estos paréntesis que se llama parámetros. Más adelante vamos a ver qué son parámetros. Recibe una variable. Y esa variable va a ser de tipo string, va a ser de tipo texto en este momento. Y para ponerle variables de tipo texto a JavaScript o para pasarle variables de tipo texto, se pasan dos comillas simples o dos comillas dobles. Y dentro de esas comillas se pone el mensaje de texto que vamos a desplegar. Entonces acá ponemos el hola mundo. Simplemente damos enter y pues el navegador, la consola de JavaScript, nos responde con el hola mundo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos usando una parte de la máquina de JavaScript que lo que hace es servir para mostrar mensajes en donde ejecuto JavaScript. En este caso, ¿dónde estoy ejecutando JavaScript? Lo estoy ejecutando en mi ventana de Chrome que les mostré desde el principio. Y donde me responde él mismo, me lo está respondiendo en la misma ventana. Es decir, que yo lo que le dije fue, despliégame con esta función console.log, despliégame el mensaje hola mundo. Y él me respondió acá, hola mundo. Este undefined vamos a verlo más adelante porque sale. Con control L borro la consola o también simplemente dándole control U para darle borrado de línea. Ahora, vamos a ver variables. ¿Qué sería una variable? Una variable simplemente es un espacio en memoria en donde yo guardo valores. Déjenme un segundo, quito un poquito unas cosas que tengo acá que me están estorbando. Ya, ahora sí. Una variable es simplemente un espacio de la memoria del computador que en este caso me va a guardar JavaScript y me va a guardar un valor allí. La idea es poder con esa variable volver a referenciarme a ese valor en algún momento futuro en el script o en el programa que estoy haciendo. En este caso voy a crear una variable que se llame, por ejemplo, ¿cómo se llama este curso? Entonces llamemos esta variable curso y le decimos igual a bootcamp. Hablemos de programación. Le doy enter para que en este momento JavaScript me lo guarde. Si vemos, todavía sale undefined, que sale ahí. Undefined es, si podemos como asociarlo a nuestro idioma español, es indefinido. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que al declarar esa variable, no estoy retornando nada más, simplemente estoy guardando la variable. Entonces, el hecho de guardar ese texto en la variable curso no me devuelve absolutamente nada, simplemente guarda la variable. Y como tal, como estoy simplemente chateando con el navegador por medio del lenguaje JavaScript, él me dice, pues bueno, te guardé la variable, pero pues no me pediste que te devolviera nada, pues entonces ten undefined porque no me pediste que te devolviera nada.
Ahora bien, ¿qué significa la variable var? La variable var es simplemente una palabra reservada. Tengan cuidado con esa frase, palabra reservada. Es una palabra reservada del lenguaje. Es decir, el lenguaje de programación JavaScript tiene una palabra para la cual no deberías de usarla nada más, sino para declarar variables. Y en este caso, esa palabra es var. Vamos a ver otras palabras que también son reservadas del lenguaje. Es decir, que no deberíamos nunca, por ejemplo, declarar una variable que se llamara var también. Es decir, no podríamos decir var igual a algo. Él nos da un error. ¿Y qué nos da de error? Nos dice, oye, no esperaba que usaras como identificador de una variable la palabra var. Entonces no te entiendo. Esa palabra está reservada y yo te voy a dar un error de sintaxis, que es lo que vemos acá, syntax error, y no voy a hacer nada con esa variable. Si vemos entonces la variable var, pues no tiene absolutamente nada. De hecho, le está esperando que le dé otra indicación. Entonces, en este caso le va a poner R. ¿Y qué pasó con curso? Curso está ahí en memoria y yo puedo acceder a su valor simplemente llamando el nombre de la variable. En este caso voy a dar curso y si ustedes ven todavía no he dado enter y JavaScript, la consola de JavaScript me está diciendo qué valor tiene curso. Si yo doy enter, él me va a devolver entonces el string bootcamp, hablemos de programación, porque yo le estoy diciendo, mira, yo quiero saber qué hay en curso y por lo tanto quiero que me lo retornes. En este caso sí debe de haber un retorno y el retorno es el valor que esa variable está haciendo referencia en la memoria y esa memoria está siendo manejada por algo que se llama motor de JavaScript que está dentro del navegador. Más adelante vamos a ver qué es ese motor, más adelante vamos a ver por qué funciona solo en el navegador en algunos casos y por qué desde el 2009 empezó a funcionar por fuera del navegador. Entonces ya en este momento saben dos cosas. ¿Qué es una variable? ¿Cómo desplegar un mensaje como el hola mundo, el famoso hola mundo? ¿Y qué es una variable reservada? ¿De acuerdo? Sabemos también que es un string, sin embargo lo voy a confirmar. Un string es simplemente la manera o el tipo de variable, ojo a esto, tipo de variable que guardo en una variable, valga la redundancia, dentro del lenguaje JavaScript, dentro de la ejecución de un programa que se está ejecutando con JavaScript. Esa variable, en este caso, en el caso de la variable curso, es de tipo string y si lo traducimos del inglés al español significa cadena, pero realmente ¿qué es cadena? Es una cadena de caracteres, es una sucesión de caracteres. ¿Y qué son caracteres? Son las letras realmente acá. Entonces, los caracteres son las letras y una cadena de caracteres es la sucesión de caracteres que tenemos dentro de la variable curso. ¿Y que tiene esta sucesión de caracteres? Tiene todos estos caracteres que hay acá. Tiene la palabra bootcamp que está compuesta por caracteres. ¿Por cuáles está compuesta la palabra bootcamp? Está compuesta por la letra B, O, T, C, A, M, P. Cada una de esas letras es un carácter. Dentro de la computación llamamos carácter a una letra o a una representación simbólica de lo que escribimos en el teclado. Por ahora, ese es el concepto. Pero también las variables pueden ser de otros tipos. ¿Qué pasa si yo quiero trabajar, por ejemplo, con números? En el caso en que yo quiera trabajar con números,
Simplemente declaro la variable, voy a declarar una variable que se llame mi número y le pongo un número. Cuando yo le estoy dando igual a la declaración de una variable de una vez, le estoy pasando un valor para que me lo guarde en memoria. Y el nombre de la variable sirve para hacer referencia a ese valor en memoria. Es un espacio entonces que yo le digo a la computadora por medio del navegador y de JavaScript, oye computadora, hazme un favor, guárdame el número 6, pero yo quiero volver a usarlo en el futuro. Entonces, por favor, referénciamelo como el nombre mi número. Y en este caso, como no lo tenía anteriormente, yo te voy a pasar la palabra var para que tú me entiendas de que apenas estoy creándolo por primera vez. Estoy creando la variable mi número por primera vez. Para que esta variable se guarde, debo de darle enter. Y como el otro caso del string curso, simplemente yo no le dije que me retornara nada, pero por eso me pasó o me respondió undefined, porque yo no le estoy diciendo, sino que me guarda el número 6 en la referencia mi número. En este caso, entonces ya cuando voy a mi número, entonces me arroja el número 6. Y fíjense en una diferencia grande que hay acá. Resulta que como esta es una cadena de caracteres o un texto, pues yo le tengo que dar un inicio y un final. Ese inicio se da por medio de las comillas simples o dobles, cualquiera de las dos se pueden usar. Pero en el caso de números, yo puedo solamente poner el número. ¿Por qué? Porque yo no necesito decirle a la computadora, oye, mi número empieza desde acá y termina desde acá. Simplemente le paso el número. Es muy diferente a la cadena de caracteres. ¿Por qué es diferente? Porque yo le tengo que decir a la computadora, oye, la cadena o la sucesión de caracteres va a empezar desde acá y va a terminar acá. Si yo no le doy eso, él va a pensar que es una variable. Por ejemplo, yo aquí declaré R y R. Si yo pongo que algo es igual a R, por ejemplo, curso, igual a R, ¿qué va a hacer? Va a pasarle la referencia de R a curso. ¿Y cuál era la referencia de R? Yo no le pasé absolutamente nada, simplemente declaré la variable. La variable existe, pero como no le pasé nada por medio del igual, por medio del operador igual, es undefined. Entonces, cada vez que algo no está definido dentro de JavaScript, no le he dicho qué valor debe de tener o qué referencia debe de guardar, siempre va a ser undefined, siempre. ¿Qué pasa entonces si yo le digo, por ejemplo, a curso igual a bootcamp, por ejemplo? Yo no le estoy definiendo el inicio o el fin de una sucesión de caracteres. ¿Qué va a pasar entonces si doy enter acá? Va a decirme, oye, yo tengo un error de referencia porque bootcamp no está definido. ¿Qué me está diciendo el navegador por medio de la consola de JavaScript? Oye, tú nunca has definido una variable bootcamp. Entonces yo te voy a devolver un error de referencia. Por eso es que las variables o los nombres de las variables son referencias. Entonces fíjense que esa referencia no existe en ningún otro lugar porque no lo he declarado previamente. De ahí que entonces si yo quiero guardar la sucesión de caracteres o la palabra bootcamp en la variable curso, yo debo decirle curso es igual inicio un string o una sucesión de caracteres, pongo la palabra bootcamp, lo finalizo con otra comilla, le doy enter y ya él me está guardando la palabra bootcamp. De hecho, como yo ya tenía referencia o ya había declarado la variable anteriormente, en este caso sí me dio una respuesta, sí me devolvió algo, sí me retornó un valor.
Ahora, cuando yo hago referencia a esa variable curso, pues, ¿qué tiene? Tiene la palabra bootcamp. Muy diferente a yo pasarle bootcamp sin comillas simples o dobles, porque yo en este caso estaría referenciando a una variable. Es decir, que cuando yo tengo una palabra sin comillas, yo le estoy diciendo al motor de JavaScript que hay en este navegador, oye, yo quiero, por ejemplo, en este caso, pasar lo que haya en la variable bootcamp, la referencia que hay allí a la variable curso. Si alguna de las dos no existiese, entonces va a arrojar este tipo de error. ¿Por qué? Porque no existe previamente. Entonces el motor va a decir, bueno, pero yo no encuentro esto porque me lo estás pidiendo. Te voy a arrojar un error porque no lo encuentro. Así tú vas a saber de que yo no lo tengo. Eso es lo que me está diciendo el navegador. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, vuelvo a definir la variable curso? Es decir, vuelvo a utilizar la palabra var antes de curso y le digo igual a estamos viendo el curso. ¿Qué pasa en este caso? Simplemente va a pasar que devuelve undefined porque estoy redeclarando la variable y por tal motivo al redeclararla como inicial me devuelve undefined, muy diferente a cuando ya la había iniciado anteriormente o ya la había definido y simplemente le pasamos el undefined acá. Pero entonces, ¿cómo evitamos esto? Por ejemplo, redeclarar una variable. Entonces podríamos usar, por ejemplo, useStrict. UseStrict es es una declaración que yo le doy a JavaScript. Vamos a ver si esto me recibe zoom. Sí. Vamos a ponerlo un poquitín más grande. En este caso, me encanta este programa porque me va dando la salida de todo lo que voy escribiendo en JavaScript aquí a la derecha. Entonces, supongamos, declaramos la variable curso, ¿cierto? Es igual a bootcamp. Hablemos de programación. Y simplemente quiero que me muestre qué hay en curso, entonces simplemente pongo curso y la respuesta me la da acá. Es igual que lo que tengo en el navegador, simplemente que aquí lo veo un poco más ordenado o a mi parecer está más ordenado. Ahora, ¿qué pasa? Que si con este useStrict, si yo vuelvo a decir var curso igual a 1, por ejemplo, entonces no me la va a pasar. Bueno, en este caso me hizo quedar mal porque no, no, no lo hizo. No sé qué pasó aquí. Bueno, pero para eso tenemos una solución. Y es que este tipo de casos yo quiero que en algún momento no me pase. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué podemos hacer para que esto no me pase? Lo que podemos hacer es lo siguiente. En vez de usar la palabra var, desde el 2015 tenemos algo que se llama ECMAScript 6 o ECMAScript 2015. Y eso solucionó este tipo de cosas. De hecho, es una de las cosas por las cuales JavaScript es criticado. Entonces, por ejemplo, si yo no quiero redefinir el valor de esta variable, podría decir que simplemente voy a usar una constante y entonces me va a arrojar un error. Ese error lo vemos acá. Si yo lo hago en el navegador, voy a recargar la página para que me borre toda la memoria del navegador. Y simplemente, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, en este caso, voy a hacer const
curso es igual a bootcamp. No voy a escribir todo para que no nos demoremos. Le doy enter y ya tengo curso, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo vuelvo a dar, por ejemplo, var curso igual a 6? Entonces me dice, no puedo, tengo un error de sintaxis, y ese error es que ya el identificador curso había sido declarado. Entonces la forma en la que yo puedo evitar redeclarar una variable cuando tengo un código muy largo es usando la variable const. Y esto hace referencia a constante, pero hay que tener mucho cuidado porque no es que sea constante todo el contenido de la variable. En el caso de un string o en el caso de un número, sí pasa, pero hay algunos casos en donde de todas maneras la variable puede ser modificada. Es simplemente que el cascarón de la variable es el que no se puede modificar. Ahora bien, también existe un tipo de variable que es let. En este caso voy a dar el ejemplo acá. Entonces cambiamos a este por let curso bootcamp, hablemos de programación. Acá me dice que ya no puedo redeclarar la variable, ¿cierto? Pero igual let no hace que sea una constante. Entonces simplemente para evitar la redefinición de la variable, simplemente quito la palabra var y ya no me da un error. Entonces yo puedo redefinir la variable con let, pero con const no lo puedo hacer. ¿Sí lo ven? Ahora, ¿para qué sirve este tipo de cosas como let y const? Resulta que ellos solo existen en los espacios de código donde los creamos. En este caso, los espacios de código están definidos por este espacio de acá. Pero, ¿qué pasa cuando yo creo otro espacio de código? Vamos a verlo más adelante. Por ahora, simplemente sabemos que existen tres formas de declarar variables. La palabra reservada var, la palabra reservada let y la palabra reservada const. Var, let y const. Más adelante vamos a ver más diferencias de estas. Ahora bien, con números yo no me siento solo satisfecho declarando números. ¿Yo para qué guardo números en variables si no voy a hacer nada con ellos, cierto? Entonces, ¿para qué esos números? ¿O para qué esas palabras que guardo en variables? Lo que hago yo cuando guardo cosas en variables es poder referenciarme a ellas en el futuro y aparte de eso, hacer operaciones o convertirlas o manipular esa información que voy guardando en esas referencias, en esas variables. En este caso, entonces vamos con una variable de tipo número que simplemente se va a llamar número 1 y le digo que tiene este número 1, valga la redundancia. Luego voy a tener otra variable que se llame número 2 y pues como es obvio, voy a poner el número 2. Yo a estas variables puedo entonces jugar con ellas, por ejemplo, con operadores matemáticos. ¿Qué puedo hacer, por ejemplo? Puedo sumar número 1 más número 2, que nos aparece como resultado, número 3. Y esto a su vez puedo guardarlo en una nueva variable, entonces llamemos variable total. ¿Qué hay en total? Miremos, está el 3. Entonces, el carácter más podría decirse también que es una palabra o una letra reservada y es solamente en este caso de los números para sumarlos. Yo también puedo hacer restas
Entonces, en este caso, 2 menos 1 es menos 1. Puedo hacer multiplicaciones. 1 por 2 igual a 2. O puedo hacer divisiones. Entonces, 1 dividido 2 es igual a 0.5. El carácter más, cuando juego con strings, hace una operación diferente. ¿Qué operación hará entonces? Entonces vamos a poner aquí string 1 y simplemente pongamos acá bootcamp. Y en el segundo, llamémoslo string 2, vamos a poner, hablemos de programación. Y vamos a sumarlos. Lo que conocemos hasta ahora es que suma números, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si sumo palabras, si sumo texto? Entonces si hago string 1 más string 2, lo que hace es pegarme el texto al final. ¿Qué hizo acá? Como estoy primero poniendo la variable string 1 y tiene la palabra bootcamp, lo que está haciendo es ponerme la palabra bootcamp al principio, porque en el orden en que la puse acá es el orden que va acá. Luego, ¿qué hace? Toma el string o el texto que hay en la variable string 2 y lo pone al final de todo el string y me crea un string completo. Si vemos, acá hay una comilla de inicio y un literal de final. Entonces me quedó un solo string. ¿Cómo se llama esto? ¿O cómo se llama esta operación? ¿Cómo le podemos definir esta operación? Esta operación se llama concatenación. Concatenación. Esa es la palabra que define esa operación. Entonces yo lo que estoy haciendo cuando estoy pegando dos textos es concatenando esos textos. Ahora también puedo poner, por ejemplo, eso en una variable que se llama resultado, igual a esa concatenación, y simplemente muestro el valor del resultado. Si quiero que el espacio aún quede entre las palabras, entonces o se lo pongo acá, o se lo pongo acá, o también podría concatenar otro string más y simplemente poner el espacio acá. Ahora, desde ECMAScript 6, ECMAScript 6 es simplemente una modificación que en el 2015 se le hizo a JavaScript. Y este tipo de operaciones se pueden hacer con otra denominación o otra forma de crear strings que se llama literal string y que es esta comilla que es como al revés, esta tilde hacia la izquierda, por así decirlo. Y yo allí, por medio de otros operadores, puedo ingresar variables y concatenarlas. En este caso, los operadores que me funcionan son el signo de pesos o de dólar y poner el nombre de la variable adentro. En este caso, string 1. Si yo muestro el valor de resultado, tengo la palabra bootcamp. Y yo quiero agregarle un espacio en la mitad. Y quiero concatenar también el string 2. Entonces simplemente para que me reciba variables, le pongo el símbolo de dólar o de pesos. String 2 es el valor, es el nombre o la referencia, el identificador de la segunda variable. Y aparte de eso me respeta lo del espacio acá. ¿Cómo se llama este operador para definir strings de esta manera? ¿O cómo se llama esto? Se llama string literal. Así.
string literal. Ahora, ¿dónde vemos esta información que yo les estoy dando acá en este momento? Nosotros podemos ir, la documentación oficial de JavaScript está en una página que se llama MDN. ¿Qué significa MDN? La M significa Mozilla, la D significa Developer y la N significa Network. O sea, es la red de desarrolladores de Mozilla. Mozilla es la fundación que creó, por ejemplo, navegadores como Firefox. Y es la encargada, en este caso, de mantener la documentación oficial de JavaScript, por ejemplo, pero también tiene documentación oficial, por ejemplo, de HTML, de CSS y otras cosas más que sirven para la web. Pero en este caso, si queremos documentación oficial de JavaScript, entonces simplemente, yo siempre ¿qué hago? Voy a Google, a San Google, pongo MDN, pongo JavaScript y pongo lo que necesito. En este caso, por ejemplo, de lo que vimos fue const, por ejemplo. Entonces simplemente voy a const y me habla de const, es el primero que aparece acá. Y me dice qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esta palabra? Si yo busco, por ejemplo, let, me va a indicar qué significa let. Si yo busco console, me va a decir qué significa console. Y de hecho, console es un objeto que más adelante vamos a ver qué son objetos. Y dentro de ese console está el log, que fue el que usamos y que simplemente vemos acá. También podemos buscarlo por medio del buscador como console.log. Nos lleva directamente a lo que significa console.log. Ustedes pueden ver la documentación en español o yo si quiero verla acá porque mi computadora está configurada en inglés, pero si quiero pasarla a español simplemente me paso acá. Y acá tenemos también un buscador, aunque de pronto las personas que me siguen han visto que yo casi no confío en este buscador, pero no sé si ha evolucionado bastante, pero yo al principio confiaba más o he estado confiando más en el buscador de Google, simplemente haciendo la búsqueda que les acabo de mostrar. MDN, JavaScript y la palabra reservada que quiero verificar qué significa. Bueno, voy a parar por un minuto y ya voy a mirar el chat que lo tengo aquí iluminándome para verificar si tienen preguntas y si no, pues vayan pensando en esas preguntas porque los últimos 10 minutos los vamos a dedicar a responder esas preguntas. Ya vuelvo en un minuto, son las 6:50 con 12 segundos, entonces regreso en un minutico. Bueno, ya regresé. Vamos entonces a ver sus preguntas. Por acá, Walter Leal me pregunta, ¿uno puede escoger entre simples o dobles a discreción? Me imagino que son los números, Walter, ¿cierto? Uno puede elegir lo que quiera en una variable. JavaScript tiene algo que es bajamente tipado. Bajamente tipado es que solamente existen
7 tipos en JavaScript de variables. En este caso, creo que cerré la consola. Vamos a volverla a abrir. En este caso, tú puedes, por ejemplo, crear una variable que quieras un número, y pues guardas un número, pero después decirle que te guarde una palabra. Entonces, palabra. Y él te la va a guardar. ¿Por qué? Porque JavaScript es bajamente tipado o suavemente tipado y no le interesa estarte dando errores por el tipo de variable que tiene. De hecho, él verifica qué tipo de variable estás usando. Hay un operador que se llama typeof, que les quería mencionar más adelante, pero igual mencionémoslo desde ya. Simplemente le digo typeof número y en este caso me va a decir que es string, ¿cierto? Porque lo que hay guardado en este momento es la palabra que acabé de poner acá. Si yo le vuelvo a redefinir a número igual a 6 y le vuelvo a decir typeof, mira que me dice número. Entonces JavaScript es tu mejor amigo o amiga, según el género que le quieran poner a JavaScript. Es tu mejor amiga, JavaScript, el motor de JavaScript es tu mejor amiga y él o ella verifica qué tipo de variable es por ti y te ayuda bastante. De hecho, por eso JavaScript en cierto modo es muy amigable para el usuario que está apenas empezando, el usuario principiante. Bueno, entonces espero que responda eso a tu pregunta, pero igual también vamos a ver algo más adelante. Lo que pasa es que es un tema un poco intermedio que se llama coerción y allí vamos a entender un poco mejor cómo funciona esto por debajo. Algunas personas critican esto de JavaScript, pero la ventaja de JavaScript es que la misma comunidad ha creado otros tipos de librerías que verifican tipos de datos en las variables, como TypeScript, como Flow, y no me acuerdo los demás. Creo que Reason, si no estoy mal. Google tiene a Dart y simplemente son librerías que pones por encima de JavaScript que al final compilan a JavaScript, pero que te verifican tipos. Entonces, si tú eres de las personas que te gusta más que un lenguaje de programación te verifique tipos, pues JavaScript te da las dos opciones, con tipos o sin tipos. Y en ese caso podría yo recomendarte usar TypeScript. Más adelante, mucho más adelante, vamos a ver parte de TypeScript porque vamos a ver Angular y Angular utiliza TypeScript. Entonces ahí podrías ver los sabores de TypeScript. Y si no, pues inténtalo tú mismo. Busca documentación acerca de TypeScript. Eh, el mismo Walter me pregunta si en cuanto a mejores prácticas, ¿qué es mejor? ¿Comillas simples o dobles? A ver, eso está como, no sé, ¿han visto el meme de pronto, el meme o el meme? O han visto, por ejemplo, Silicon Valley, la serie, que allí hay un problema porque alguien usa tabs y la otra persona usa espacios. A ver, esto en JavaScript realmente desde el lenguaje para el intérprete de JavaScript eso no es problema de que si tú usas comillas simples o comillas dobles, al intérprete no le interesa eso. Y en ese caso, el intérprete, de hecho, al ser, por ejemplo, suavemente tipado, lo que hace es respetar las opiniones del desarrollador, del programador. Y la verdad, el intérprete te va a recibir un string con comillas simples o con comillas dobles. ¿Qué deberías de hacer tú cuando entres en ese tipo de discusiones con compañeros de trabajo o con colegas en los cuales estás en el mismo equipo? Deberían de llegar a un acuerdo, todas las personas involucradas en el proyecto. Y de hecho hay herramientas que para que tú no tengas que adaptarte porque probablemente te gusta más con comillas dobles o con comillas simples, la que más te guste,
pero que tu equipo decidió que va a hacer comillas dobles. Entonces a ti te gustan más comillas simples, pues hay herramientas como Prettier que simplemente se le ponen las reglas que elija el equipo, pero cada quien puede seguir usando la sintaxis que mejor le parezca. Y al final, Prettier lo que va a hacer es simplemente poner la sintaxis para todo el equipo. Entonces no importa, por ejemplo, si lo haces con comillas simples o con comillas dobles, o tabs o espacios, o punto y coma o no punto y coma, que también es una discusión. Eh, JavaScript es muy amigable con todo eso y respeta las opiniones de todos y hasta la comunidad ha creado este tipo de cosas como Prettier. Entonces no te preocupes por eso. Preocúpate más bien por, en este momento, por aprender bien el lenguaje y más adelante con los amigos discutes, con los colegas o las colegas discutes este tipo de cosas, pero que no sea algo que los bloquee en su proyecto. Bueno, vamos con Julián Madrid. Me pregunta, ¿cómo podríamos diferenciar en una variable la diferencia entre un entero, un flotante y un doble? En JavaScript no hay diferencia, todos son números. Entonces, por ejemplo, ese 6 es tipo número y si yo le digo que me guarde 6.7, pues sigue siendo un número. Y si yo le digo que sea un doble o sea más o menos un número largo, es decir, vamos por allá lejísimos y le vuelvo a decir type of, sigue siendo un número. Todos son números. Entonces no hay diferencia entre doble, simple o cualquier cosa dentro de JavaScript. Por acá le dicen a Walter Leal que, o a Walt Leal, no sé si es Walter o Walt Leal, creo que eso es convención. Por ejemplo, yo utilizo comilla para atributos HTML y uso comillas simples para JavaScript. Lo importante sería que siempre uses la misma convención. Otro ejemplo ahí, Walt Leal. Bueno, por acá Jason Ruiz pregunta, ¿cuál es el entorno que está usando para el Use Street? Bueno, ese entorno es una aplicación que descubrí hace poco por medio de un amigo y es simplemente, se llama RunJS, RunJS, es esta. Y pues tiene un node por allá debajo y simplemente lo que hace es que puedes escribir JavaScript a la izquierda y a la derecha te va a salir todo lo demás. Entonces, por ejemplo, mira los ejemplos. Y pues está para Mac OS, que es mi plataforma la que tengo en este momento. Pero si no estoy mal, miren para Linux y para Windows. Parece que no. Sí, aquí hay un punto exe. Entonces está para Windows, está para Linux y está para Mac. Si quieren pueden ensayarla. De hecho, si están aprendiendo JavaScript, me parece una herramienta excelentísima porque me va mostrando aquí todos los resultados. Entonces, si por ejemplo yo pongo otra variable por acá, const r igual a 5 y le digo R, entonces también me muestra R y me muestra los demás. Y pues pongamos string 1 y string 2. Pero también lo puedes hacer en el navegador. Entonces cualquiera de las dos funciona. Simplemente que hay cosas que no funcionan en Node. Esto está corriendo un Node y es por ejemplo el document, aunque no sé si RunJS tiene document. Vamos a ver, document. Sí tiene document, no sabía. Bueno, ahí tenemos document, entonces probablemente nos sirva. Pero por ejemplo un alert, no sé si saque un alert. Vamos a ver si saca un alert. No lo he ensayado para eso. Hola. No nos saca nada. Alert. Nos dice que existe la función alert, pero no nos hace nada. En cambio, si yo hago alert en el navegador, ¿qué pasa?
Voy a volver a reintegrar la consola a la pestaña y le voy a poner el alert. Hola, me saca una alerta. Entonces, simplemente hay diferencias porque algunas cosas no están disponibles en Node, pero simplemente una herramienta más. No sé cuánto lleva la herramienta, pero la conocí hace unos 20 días más o menos y pues me ha gustado bastante. De hecho, ahí hago pruebas como saber, a veces, a pesar de que llevo muchos años en JavaScript, a veces se me olvidan cosas, como por ejemplo, no sé, a veces se me olvida si length, por ejemplo, eh, es TH, GTH o GHT. Entonces yo llego y tomo, por ejemplo, ese string2.length y verifico que no me esté equivocando con eso, porque siempre me pasa que me equivoco y lo pongo así. Ese tipo de cosas, si qué resultado voy a obtener si tengo diferentes loops y eso, que más adelante los vamos a ver. Bueno, ¿tienen más preguntas? ¿Cuándo se recomienda usar bar y cuándo se recomienda usar let? Eh, Esto es una discusión a cada rato. La verdad, yo desde que tengo disponible let y const, solo estoy usando let y const. Pero algunas personas que son muy estudiosas de JavaScript, como Kyle Simpson, dice que deberías de seguir usando var en algunos casos o en la mayoría de casos y que simplemente let y const cuando tengan los casos que les voy a mencionar más adelante, que es que están bloqueados por el ámbito de la variable. Pero eso lo vamos a ver mañana. Pero realmente, como les dije hace un rato, a mí me encantan este tipo de preguntas porque realmente la respuesta más honesta que te puedo dar es: JavaScript es un lenguaje opinionado. La palabra no existe en español, pero en inglés le dicen opinionated. Y opinionado es lo que mencioné más temprano, y es que respeta las opiniones del desarrollador. Y a mí, por ejemplo, con el primer ejemplo que les di, con el primer caso que les mostré, de, por ejemplo, tener const y no redeclarar la variable, me parece excelente que me saque mensajes de error, porque muchas veces uno no tiene un código muy largo, no recuerda de que ya había definido un identificador de variable igual y pues JavaScript te lo recuerda. Ese tipo de casos me parecen estupendos. El otro caso es que, por ejemplo, si creas una variable dentro de un loop, que más adelante vamos a ver qué son loops, y no quieres que esa variable toque otras variables dentro de el ámbito principal de la aplicación, entonces las creas con const o con let, según el caso, y esas variables solamente van a existir en ese bloque de código. Pero eso lo vamos a ver mañana. Entonces, si de pronto te queda todavía la duda, mañana te la resuelvo con unos ejemplos más concretos. Bueno, muchas gracias a todos. Tuvimos una acogida bastante buena hoy, 23 personas conectadas. Recuerden que yo subo el video a YouTube, pero no va a ser listado. Así que deben de meterse a Slack y en este canal, Hablemos de Programación, les paso el video. De hecho, dentro de la comunidad, esto es de la comunidad Nodeco, que es una comunidad de Node.js en Colombia, aunque tenemos pensado cambiarle el nombre en algún momento porque no solo hay gente de Colombia y todos somos bienvenidos y es una comunidad abierta, entonces probablemente para no cambiarle el nombre podemos redefinirnos como Node Community en el futuro, como Node Comunidad o Node Community. Y dentro de ese hay un canal que se llama Hablemos de Programación, que de hecho para buscarlo, si de pronto no te sale al principio, cuando ingresas a Slack, le das aquí clic en
Channels o en canales y simplemente buscas Hablemos. Él te aparece ahí, le das en Enter. Como yo ya estoy dentro del canal, no me sale un mensaje, pero acá abajo le sale un mensaje que dice Join o ingresar al canal. Le dan clic ahí y ya están ahí. Les recuerdo el link para los que de pronto no lo tomaron anteriormente. Este es el link. Y se los paso por el chat. A ver, aquí. Este es el link. Si no les funciona, por favor me escriben en las redes sociales que vieron el mensaje de el webinar. Y pues bueno, estamos hablando. Cuídense todos. Feliz noche para los que estén de noche y feliz tarde para los que estén de tarde. Feliz mañana para los que estén de mañana. Hasta luego.